Y llega el momento de ir más allá de los datos, de qué está pasando con las divisas y analizar el contexto macroeconómico de qué está moviendo las divisas y qué problemas hay detrás de todo este asunto. Tenemos ya al otro lado del teléfono, si no me equivoco, a Gonzalo Cañete de Brújula de Mercado. Gonzalo, buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hoy queríamos plantearte un asunto monográfico sobre el eurodólar, pero no el eurodólar que todo el mundo conoce, sino sobre los depósitos de eurodólar, porque el origen de todo este desfase monetario que estamos viendo ahora está en esa práctica que comenzó, si no me equivoco, a finales de los años 50, ¿no? Con el plan Marshall o por ahí, cuando empezaron a salir dólares de Estados Unidos y se empezaron a meter en otros territorios. Cuéntanos un poco qué es esto del depósito de eurodólar y cómo se ha ido evolucionando a lo largo de la historia y qué es básicamente para que la gente lo entienda. Bueno, es política lleva al terreno monetario. Al fin y al cabo, el contexto en el cual se crea en la base del sistema monetario actual que está muriendo hoy, es decir, el que estamos viendo que colapsa hoy con la energía y el dólar en el foco de mira y con China creando una alternativa monetaria mundial, es lo que se creó tras la Segunda Guerra Mundial. Primero, Bretton Woods. Segundo, conversión fija y directa entre oro, el dinero más antiguo que existe sobre la faz de la Tierra, y el propio dólar. Y segundo, los trasvases que se hicieron de capital, ojo, no gratuitamente, sino a cambio de reservas de oro de los países europeos, de las familias europeas y de las monarquías europeas. Ese oro que sirvió como depósito para dolarizar la economía de la industria europea, sirvió como base para crear los amortiguadores del dólar. El dólar era la moneda mundial, la energía en el mercado mundial de este planeta cotiza todavía hoy solamente en dólares y por lo tanto lo que se creó entonces fue la base para un sistema monetario diseñado en un barco, en un pacto entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en el que decidieron que la moneda tenía que ser la de la industria intacta tras ese colapso económico de la Segunda Guerra Mundial, que era la industria americana y por lo tanto su moneda. Hoy asistimos a un colapso de la economía global también, muchos lo han dicho ya, es una recesión grave la que se nos viene encima, estamos viendo la punta del iceberg, la cuestión está en qué moneda emergerá de eso, pero los depósitos, como tú decías, de euro-dólar, se crearon sobre la base política de un pacto entre Alemania, Francia, Inglaterra con Estados Unidos para utilizar como moneda mundial el dólar y para mantener las reservas de su divisa en dólares a través de los depósitos de oro que dieron como fianza a la Reserva Federal. Es así de sencilla la historia de cómo se creó un imperio, la arquitectura del sistema monetario actual. Sin embargo, ya desde el principio, en 1959, ya hubo alguien, Robert Triffin, ¿no?, que advirtió del peligro que tenía el tener el dólar como referencia de todas las operaciones que se hicieran a nivel mundial, cuando dijo que cualquier país obligado a adoptar el papel de moneda reserva global también se vería obligado a ejecutar salidas de divisas cada vez más grandes para alimentar el apetito extranjero, lo que finalmente conduciría al colapso de la moneda, sistema que ya el costo se volvió demasiado grande de soportar, ya pasó en su día y ahora vemos que está volviendo a pasar. Con esta que ya se dijo en su día, los resultados que se nos muestran en 2018 es que lo que hay de dólares por el mundo es un 57 billones, casi 3 veces el tamaño de la economía de Estados Unidos. ¿Cómo se puede arreglar esto? ¿Tenemos que hacer un nuevo Bretton Woods? Es que es probablemente lo que vamos. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, Raúl. En realidad todo se dirige hacia un nuevo sistema monetario y un reset global. ¿Por qué? Porque ven que la base del sistema monetario actual ha colapsado como tal. El petróleo ha colapsado. Fíjate que cuesta ahora poner de acuerdo a los productores de petróleo, que son la base desde los 70 que mantiene el dólar. El dólar habría muerto si no fuese por el petróleo y la energía, que lo siguen manteniendo en alta demanda. Todo el que quiera consumir combustible debe consumir dólar primero, si no se habrían deshecho de él. Por eso la inestabilidad del dólar se señaló incluso antes de que se pactase esto. El propio Keynes, cuando se negoció en Bretton Woods, lo que propuso fue que en vez del dólar se crease una moneda mundial sobre la cual tuviesen que calibrar los excedentes y déficits financieros los países miembros de esa moneda mundial. Un sistema autosostenible de equilibrio financiero. En aquel momento sonaba ciencia ficción. Hoy en día probablemente nos dirijamos hacia algo mucho más parecido a eso por el globalismo que estamos viendo. Esto no lo arregla nadie, nos lo han repetido 1000 veces. El problema es de tal calado que no lo arregla nadie excepto un gobierno mundial. Ese es el mensaje político, institucional, y probablemente es hacia donde nos quieren llevar a todos, hacia un gobierno mundial en el que establezca un nuevo sistema monetario basado en algo diferente al dólar. La historia, para que los oyentes sepan la pura verdad, el dólar ha sido una nación, se dedicó a fabricar billetes,
autofinanciar su deuda en los mismos billetes que ellos fabricaban, lo cual, más de una vez hemos dicho, era un default implícito para el resto del mundo, y el resto del mundo tiene que mantener su equilibrio monetario con respecto a esta moneda mundial. Luego, lo hemos visto en América Latina, aquellos que nos escuchan y que luego siguen el programa desde América Latina sabrán de sobra que cuando sus países emiten su deuda en su moneda local o en dólares, deben mantener los equilibrios financieros con respecto al dólar, y si el dólar se encarece o se abarata, les provoca un varapalo, un desajuste financiero a ellos a nivel interno y a nivel externo. Claro, pues tienen que ajustar su liquidez en tanto en cuanto valga más o valga menos la moneda en la que tienen que pagar su deuda. Ese problema no lo tiene Estados Unidos porque es él el que fabrica los billetes con los que paga su deuda. Estamos en un sistema entonces infernal, ¿no? Porque Estados Unidos se ve obligado a hacer cada vez más dólares, a fabricar más dólares para dar dólares a todo el mundo, y eso lo que implica es que tiene que crear déficit porque no los tiene, ¿no? Claro, estamos viviendo un sistema que al final se ve retroalimentado por una montaña de billetes gigantesca que va a generar, cuando esto en algún momento tendrá que pararse la historia, en algún momento habrá que transicionar hacia otra cosa, y cuando eso se haga, depende de cómo se haga esa transición, nos llevará a una deflación masiva, porque como todo lo que tenemos hoy en día está hiperinflado por bancos centrales que han fabricado las principales monedas euro, dólar, a nivel global, cuando esta masa monetaria se contraiga o desaparezca, habrá una corrección generalizada de precios, especialmente en mercados financieros, pero que sin duda alguna también llegará al terreno de la economía real. Y eso provocará una deflación y un reajuste monetario masivo. Ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo intentos como en Inglaterra de resetear esa oferta monetaria, de volver a un patrón oro en los años 30, y fue rechazado socialmente. Hubo huelgas, protestas. La primera huelga obrera que hubo en Inglaterra fue rechazando la propuesta de Churchill de volver al patrón oro. Luego, sabemos que en ese caso, fíjate que hablamos de la década de los años 30. Imagínate ahora la cantidad de papel que se ha fabricado desde entonces. Fíjate qué paradoja, porque China, el Reino Unido, Japón, Hong Kong, las Islas Caimán, Singapur, Canadá, Corea del Sur, Alemania y Francia, todas estas naciones necesitan ahora mismo en el corto plazo 28 billones de dólares, alrededor del 130% del PIB de Estados Unidos. Se da la paradoja de que China, el mayor rival económico, necesita 3,4 billones de dólares para su economía. Yo creo que es que en realidad lo que estamos viendo es como lo que en principio se creó para salvaguardar la estabilidad del dólar se ha convertido en la trampa del propio dólar. Es decir, esa demanda de liquidez necesaria viene por parte de aquellos mismos países que hace décadas fueron forzados a utilizar el dólar para amortiguar la demanda y oferta de dólares en el mercado mundial. Alemania, Japón, eran grandes potencias industriales que tras la Segunda Guerra Mundial se utilizaron. El yen y el marco se han utilizado durante décadas para estabilizar el valor del dólar en los mercados internacionales. Por lo tanto, eran los amortiguadores del dólar que ahora vemos cómo se vuelven en contra de él. Es decir, ahora le exige a la Reserva Federal que no pueda ajustar a nivel interno su liquidez porque requiere de una demanda externa. Ese es, amigo, ese es el problema de cuando juegas ese juego, de convertirte en la fábrica de billetes del mundo. Y otro dato que pongo en tu conocimiento, a ver qué te parece. En un solo mes la FED ha expandido su balance general casi un 50% de la expansión anterior durante las últimas 3 rondas del QE implementadas después de la crisis financiera global. Esencialmente se ha visto crecer casi 5 años de Q3, del Q1 al Q3, pues eso se ha hecho, lo que se hizo en 5 años, es el Q1 y el Q3 se ha hecho en 5 semanas. Y sin embargo parece que no es suficiente. Se habla de un déficit fiscal del 25% del PIB. ¿Cómo se puede hacer eso? Eso es un nivel muy próximo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues mira, frente a tu dato lo veo y sumo otro dato más, Raúl. Hablan de que la tasa de paro demandada de 10 millones de puestos de trabajo en las últimas 3 semanas, que alcanzará 15 millones de puestos de trabajo de petición de subsidios de desempleo en la siguiente semana, esos 15 millones son lo que se tardó en hacer durante 18 meses durante la crisis 2008. Es decir, todo lo que hemos hecho durante las últimas semanas de destrucción de empleo en Estados Unidos es el equivalente a lo que tardó en destruirse durante 18 meses en la crisis 2008, lo cual nos deja ver tu dato y el mío juntos que lo que viene es mucho más gordo que lo que pasó entonces. Es decir, estamos viendo la punta del iceberg de lo que vendrá después, el tsunami y el efecto que va a causar el shutdown, el cierre de la economía por el tema de la pandemia. Estamos viendo la punta del iceberg de las consecuencias que va a derivar económicas y sociales después de esto.
Bueno, pues visto esto así, lo único que nos queda decir es aquello de la frase famosa de Mafalda, ¿no? Y de Groucho Marx, de que paren el mundo que nos bajamos, ¿no? Lo que te dije, el juego de Jumanji. Alguien empezó este juego, por favor que lo termine rápido y volvamos a la normalidad. Pues nada, Gonzalo, veremos a ver si seguimos aquí la semana que viene o esto ha explotado por algún lado. Que muchas gracias por haber estado un miércoles más aquí con los oyentes de Radio Intereconomía. A vosotros, un placer. Gracias. Gracias, Raúl.